En este video vamos a analizar cómo determinamos la frecuencia de funcionamiento de un procesador a partir de analizar lo que es el camino crítico. Habíamos desarrollado el camino de datos y unidad de control del procesador de un solo ciclo y básicamente ahora lo que nos restaría hacer es determinar cuál es la frecuencia con la cual podemos operar, ya que como vemos acá tenemos la señal de reloj que entra en los distintos componentes del procesador. Tenemos que definir cuál es la velocidad o mejor dicho, la frecuencia de operación para que los elementos de memoria puedan muestrear correctamente las señales a partir de cuando se ejecute cada una de las instrucciones que queremos. Para esto es importante recordar que una compuerta lógica o toda la parte de compuertas, tanto lo que es lógica combinacional como lo que tendremos como lógica secuencial, va a tener un retardo de propagación en la práctica, ¿sí? Porque si uno analiza la compuerta desde el punto de vista lógico, solamente uno tiene el comportamiento ideal, vamos a decir, pero cuando uno considera que hay elementos físicos en la compuerta que hacen que la señal se propague más lento, como son por ejemplo los capacitores parásitos que tiene cada compuerta, ya sea por los cables que hay en el sistema, que los diferentes cables van a introducir capacitancia, ¿sí? Una capacitancia parásita, como la misma compuerta internamente produce un capacitor debido a cómo es la estructura interna del transistor MOSFET o de los transistores MOSFET que hay en cada una de las compuertas. Acá se hacen para una compuerta NOT, pero es extensible a todas las otras compuertas digitales. Y a la lógica secuencial también, porque la lógica secuencial está hecha de compuertas lógicas. Si un flip-flop internamente tiene compuertas y eso va a hacer que haya un retardo de propagación desde el reloj o de lo que es la señal de reloj hacia la salida y desde la entrada D hacia la salida Q también. Y todos esos retardos de propagación hacen que en los flip-flops se especifique lo que se denomina como un tiempo de apertura del flip-flop, que es el tiempo en que una señal debe estar estable tanto antes de lo que es la señal de reloj como después de la señal de reloj, de forma de tal de garantizar que lo que muestre el flip-flop sea realmente el valor que queremos que se guarde, ¿sí? Si no tenemos ese tiempo especificado o no respetamos ese tiempo antes para mantener la señal estable, es posible que que el flip-flop no muestre el valor correcto. E inclusive después que la señal de reloj ocurre, hay que también garantizar un tiempo después. Y esto, por ejemplo, es lo que tenemos en un camino de datos, ¿sí? Una parte de lógica combinacional que está siempre entre dos señales o entre dos flip-flops. Y para que esa lógica combinacional opere correctamente y se guarde el resultado correcto, necesitamos que se pueda definir entonces la señal de reloj que tenga en cuenta todo el retardo de propagación de la lógica combinacional como de la lógica secuencial. Entonces, teniendo eso en mente, uno puede obtener una tabla de los valores de tiempos de propagación de cada uno de los componentes. Fíjense, por ejemplo, estos son de los registros, lo que tarda la señal de reloj hacia la salida Q. El tiempo de propagación que tarda ese camino es de 40 picosegundos. Y el tiempo de lo que sería el tiempo setup, que es ese tiempo antes que uno tiene que respetar para mantener la señal estable, es de 50 picosegundos. Los multiplexores también tienen un retardo de propagación. Todo esto lo que estoy mencionando es para una tecnología CMOS de 16 nanómetros, como dice acá. La ALU tiene 120 picosegundos. Un decodificador, por ejemplo, el decodificador de instrucciones, es lo que se está indicando acá, tiene 70 picosegundos. El tiempo de lectura de memoria tiene tiene un retardo de propagación de 200 picosegundos. O sea, esto es el tiempo que vamos a tener que esperar para poder leer un dato. Y es un tiempo crítico en que en definitiva nos va a definir o nos va a ayudar a definir luego cuáles son las instrucciones más lentas en un procesador. Ya que fíjense que el tiempo ese de 200 picos es el mayor de todos en esta tabla. Y por último tenemos el tiempo o los tiempos de lectura de un flip-flop,
pero en un banco de registros, ¿sí? Por eso se llama acá Register File Read. Sería el tiempo que tarda en leerse un banco de registros de 100 picosegundos y el tiempo que se tarda en escribir, o hay que respetar el T-setup del banco de registros de 60 picosegundos. Un poquito más que el de un flip-flop individual. Y entonces con eso en mente podemos definir el camino crítico en nuestro camino de datos, ¿sí? Y ese camino crítico es el que nos va a ayudar a definir luego la frecuencia del reloj. Si analizamos todas las instrucciones, ¿cuáles son las que hacen uso más intensivo de la memoria? Son las instrucciones de cargar datos en memoria y guardar datos en memoria. Y si recordamos de la LC3, tenemos que tener en cuenta que esta también tiene un modo de direccionamiento que es indirecto, que inclusive hace dos accesos a la memoria. Y entonces tenemos que ver para ese caso en particular, ya que ese va a ser prácticamente el que nos defina el camino crítico, ¿sí? Vamos a analizar tanto la instrucción de cargar con el modo de direccionamiento indirecto y guardar con el modo de direccionamiento indirecto, a ver cuál tarda más, ya que son las dos que acceden más a la memoria. Y es en definitiva el recurso que es más lento para propagar las señales en ese camino de datos. Entonces, cuando se hace fetch de una instrucción cargar, podemos analizar como que se estuviese transfiriendo el contenido PC hacia la entrada 1 y esa memoria va a leerse la instrucción va a ser decodificada por la unidad de control y va a activar todos los otros elementos del camino de datos para ese modo de direccionamiento de forma tal de poder llevar a cabo la instrucción. Entonces se va a leer, por ejemplo, acá se va a especificar dónde se va a guardar este tiempo, este recorrido de la señal prácticamente no requiere ni un tiempo, y también cuál es el valor del contenido del contador de programa que tiene que pasarse a sumar más 1. Entonces tiene ese retardo de propagación de este sumador más este multiplexor y la ALU y el camino de lo que es el PC offset que se ha activado a través del multiplexor, la extensión de signo y otro multiplexor hasta llegar a la ALU. Todos esos tiempos o todos esos componentes van a entrar en unas ecuaciones que vamos a ver luego que nos permiten calcular el tiempo total que lleva la ejecución de esta instrucción. Y una vez que se calcula la dirección efectiva, este camino en verde que vuelve y entra acá en la dirección A2, va a leer otra dirección de memoria. Con esa otra dirección de memoria recién se va a apuntar a la dirección final donde se va a leer el dato y finalmente escribir ese dato en el banco de registros en WD3 a través también de otro multiplexor que está ahí. Y si analizamos para la instrucción de guardar, tenemos más o menos el mismo procedimiento para lo que es una vez que se hace el fetch de la instrucción, o sea, la lectura de la instrucción. Ahora sí va a haber un tiempo acá de propagación con este multiplexor para poder especificar el registro fuente. Y acá aparecen en forma paralela tres fenómenos, ¿no? El cálculo de la dirección efectiva, que era igual que en LDI, dos fenómenos, el cálculo de la dirección efectiva y la lectura del banco de registros para poder guardar o poner el dato disponible en WD4 donde se va a guardar en la memoria. Y finalmente el cálculo de la dirección efectiva se apunta a 2 y se lee otra dirección que va a apuntar a 4. Pero acá hay, fíjense, una sola lectura y un tiempo de setup que hay que respetar para hacer el guardado de WD4. Entonces no se accede, vamos a decir, dos veces a la memoria, sino que se accede a una vez y una se especifica el tiempo, o sea, se especifica ya la dirección donde se va a guardar. Entonces con eso en mente podemos sacar las ecuaciones que tengan en cuenta todos los tiempos de ese camino crítico para la instrucción LDI y lo mismo luego vamos a hacer para la instrucción STI. Esta expresión que dice max, entre paréntesis, fíjense que acá hay dos tiempos que están separados con unas comas, es como una expresión para poder, en definitiva hay que calcular cuál es el tiempo máximo entre estos dos tiempos y quedarse con uno para la ecuación final. Si miramos la ecuación final nos hemos quedado con este primer término que está acá y luego lo que se hizo es reagrupar los términos para poner factor común las cosas. ¿Sí? Tenemos tres tiempos de acceso a memoria, dos tiempos de multiplexores y después los otros tiempos, el tiempo de PC, tiempo del decodificador, tiempo de lo que sería la ALU
y el tiempo que hay que esperar para guardar el dato en el registro, register file Z. Con eso podemos calcular, con la tabla que teníamos antes, podemos sacar que tenemos 1070 picosegundos para una instrucción de carga en la memoria, mientras que para la instrucción de guardar en memoria hacemos también una expresión, o tenemos a partir de ese camino crítico para la STI, y también tenemos un máximo por acá con 3 términos, ¿sí? Fíjense, hay 2 comas y 3 términos. Y si analizamos con la cual con qué término nos quedamos, se ve que es con también el mismo, este de tmax más tsuma, porque aparece este suma pc acá. Y agrupando los términos tenemos en definitiva el tiempo total. ¿Sí? Ahí dándole valores con la tabla sacamos que tenemos 820 picosegundos. Entonces, en definitiva, ¿cuál es la instrucción que tardó más? Es la instrucción de cargar en memoria, y esa es la que nos va a definir nuestra frecuencia de reloj, que es directamente la inversa del tiempo que llevó la instrucción de cargar en memoria. Y acá fíjense que esto es una de las desventajas del procesador de un solo ciclo. Todas las otras instrucciones, por más que lleven menos tiempo calcularse o para propagar las señales, van a tener que esperar el mismo tiempo que la instrucción más lenta, que es la instrucción en este caso de cargar en memoria en modo de direccionamiento indirecto. Y así queda limitado en cierta parte el uso del procesador para las otras instrucciones que también se van a necesitar en un programa.